¿Qué es vivir una vida desenfrenada? Alguien que sale de su casa y dice, voy a vivir como yo quiera. Voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que me dé. Ya ustedes saben lo otro. Lo que yo quiera. Vida desenfrenada. La vida loca de Ricky Martin. La vida loca de Ricky Martin. Le fue bien con la canción. Vivir la vida loca trae consecuencias amargas. ¿Qué es lo que debe de vivir? La vida de la palabra. El que vive la vida de la palabra vivirá una vida protegida por el cielo. El que vive la vida de la palabra vivirá una vida en abundancia. El que vive la vida de la palabra tendrá como sombra la presencia del Altísimo. Vivir la vida de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero él quería vivir una vida desenfrenada y sin Dios. Él decía, voy a vivir como yo quiera y no me va a pasar nada. Jueces 16, 20, 21 dice, y le dijo Sansón, los filisteos, y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Por qué? Porque se metió a vivir una vida desenfrenada. Sin embargo, era un juez en quien estaba el Espíritu de Dios. Porque hay gente que está en la iglesia y a veces se desenfrena. Sí, hay gente que aún están buscando de Dios y el diablo se le mete y se desenfrena. Pero cuando se desenfrena, entonces el Espíritu de Dios se aparta de ellos, como vivió, como le pasó a Sansón. Los cuatro que hizo el hijo pródigo, ¿qué hizo? Destruyó su testimonio. Él tenía su papá, él tenía un lugar de protección, él allí tenía comida, él allí tenía amor, él allí tenía todo lo que él necesitaba, pero desafortunadamente quiso apartarse. Santiago 4, 3, 4 dice, pedid y no recibís, porque piden mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso era lo que quería el hijo pródigo. El hijo pródigo quería ser amigo del diablo y amigo de Dios. Cada vez que un creyente está neutro y no se decide, usted no puede estar en dos aguas. Usted no puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Usted no puede tener un pie en la obediencia y un pie en la desobediencia. Usted tiene que decidirse, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No destruya tu bendición, no destruya tu familia, no destruye el futuro que Dios tiene para ti por 5 segundos de placer o a lo mejor un minuto. No destruya el futuro que Dios tiene preparado para ti. No te contamines, porque el Señor tiene cosas mayores para ti. Las cosas que este mundo ofrece son temporales. Las cosas que este mundo ofrece no son eternas, pero lo que ofrece tu Padre Celestial es eterno. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dice Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Porque él pensaba que nunca se le iba a agotar. Por eso es que lo más ridículo es usted ponerse arrogante cuando tiene dinero. Porque es que al dinero le nacen patitas y sale huyendo.
Hay gente que cuando tiene dinero se pone rara, se pone raro. Cuando usted tiene dinero, ahí es que debe de ser humilde. Cuando usted tenga dinero, compórtese como que no tiene dinero. Una lección de vida. Cuando no tengas nada, compórtate con humildad. Y cuando tengas, con más humildad. Él pensaba que con esa deshonra que él cargaba le iba bien. El que anda en deshonra no le va bien. No le puede ir bien. El que deshonra a papi y mami no le puede ir bien. Ese manto de deshonra al final te va a destruir. Tú puedes volar alto por un tiempo, pero si andas con un manto de deshonra, ese mismo manto de deshonra te va a destruir. En el mismo momento que él comenzó a exigirle a su papá, en el mismo momento que él comenzó a pedirle a su papá, en ese mismo momento, ya él estaba creando una atmósfera de deshonra. Donde hay una atmósfera de deshonra, aléjese de allí. Donde usted ve que un hijo se quiere comparar con el papá, alzándole la voz, aléjese de allí. Donde usted ve a alguien que está mostrando irrespeto por los mayores, aléjese de allí. El ambiente de deshonra contagia. Siempre rodéese de gente de respeto, gente que respete. Yo nunca me igualé a mis profesores en la escuela. Nunca cuestioné a mis profesores en la escuela. Nunca le alcé la voz a un maestro. Nunca me le paré delante de un maestro como un gallito. Nunca. De hecho, llegaba pellizcado a mi casa. Llegaba, me pellizcaban el brazo cuando me ponía de malcriado. Y cuando llegaba a mi casa y le decía, mami, recuerdo la profesora Nuna. Esa era profesora. Yo no sé lo que hice ese día y se me reguindó de un brazo. Mira, así me pellizcó y se sacudió. Y yo lloré y lloré y lloré. Y cuando llegué a la casa dice, mami, Nuna me pellizcó. Y ella agarró a correr y me dio una pela arriba de eso. Me dijo, algo tú hiciste. Por eso esta generación está como está. Por eso los jóvenes están muriendo antes de los 30. Por eso en algunas calles de Santo Domingo no se puede caminar porque la deshonra la crearon en su casa. Caminaron con el manto de deshonra y el manto de deshonra lo llevó al cementerio. Pero yo estoy profetizando y estoy declarando que se levanta una generación de honra, de respeto, que se levanta una generación que obedece la palabra del Señor. Digan conmigo, voy a obedecer la palabra. Diga, voy a obedecer la palabra. Aleluya. ¿Y qué pasó? Se fue a buscar trabajo. Se fue a buscar trabajo. Porque ya el hambre, la hambruna era muy fuerte. Lucas 15:15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Luego de ser el heredero del bloque, luego de ser el hombre del flow, luego de ser el hombre del teteo, el que llamaba la atención en el teteo, luego de ser el bonitillo porque tenía plata, de repente se arrimó donde un ciudadano de aquella tierra y le dijo, dame trabajo, dame empleo. Aquí no lo dice, pero a lo mejor lo conocí. Le dijo, pero tú no fuiste el hombre que heredaste tanto. Tú no fuiste el hombre que andaba con todo el oro, toda la plata. ¿Qué pasó ahora? Obedeció al manto de deshonra. ¿Y qué pasó? Allí se puso a trabajar. Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Usted se imagina? Era tal la crisis, era tan fuerte la crisis, que deseaba comerse lo que comían los puercos.
comer ahí con ellos. A eso lleva la desobediencia. A eso lleva apartarse de Dios. A eso lleva rebelarse a los padres. A eso lleva uno no vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Tenía unos familiares que vendía comida en el mercado. Y a las 6 de la tarde pasaban con unas cubetas llenas de desperdicio. Y también tenían un chiquero lleno de cerdo que apestaba. Pero a los cerdos les encantaba. Se necesitaba ser un cerdo para que le encante la mala vida. Se necesitaba tener sentido común cristiano bíblico para decir que la vida que ofrece el diablo es esa vida de promiscuidad, de libertinaje. Esa vida fuera de Dios es una vida que yo no se la deseo a nadie. Por eso a mis hijos les enseño que lo más importante es servir a Cristo. Lo más importante es servir a Cristo. Lo más importante para mí es servir a Cristo. No me arrepiento ni un segundo de haber dedicado mi vida a Cristo. No me arrepiento ni un segundo de haber dedicado mi juventud, cada minuto, cada segundo de oración en la montaña, de ayuno, aleluya, de rodillas. No me arrepiento nunca del tiempo que he pasado con mi Señor, porque Él me ha dado vida, Él me ha transformado, Él me ha bendecido, Él me ha ayudado. Cuando otros me han abandonado, Él se ha quedado conmigo. Cuando otros me han traicionado, Él ha permanecido fiel. Cuando otros me han rechazado, Él me ha abrazado. Lo mejor que me ha pasado en la vida es haberme encontrado con un Padre misericordioso. Lo mejor que me ha pasado en la vida es depender del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero este joven despertó de su engaño. El gustito le duró poco. El placer le duró poco. Usted despierta. Usted puede ir por un camino, pero en algún momento tú vas a despertar. En algún momento tú vas a decir, wow, los consejos que me daban. ¿Qué dicen aquí? El que escucha consejos muere de viejo. En algún momento tú te darás cuenta de lo mal que hiciste. En algún momento tú te darás cuenta que lo hiciste mal. En algún momento te darás cuenta que no debiste irte por ese camino. En algún momento te darás cuenta que no debiste meterte con ese muchacho. En algún momento debiste, aleluya, vas a entender que no debiste meterte con esa muchacha. En algún momento vas a entender que no debiste irte de esa iglesia. En algún momento vas a entender que no debiste desobedecer a Dios. En algún momento vas a entender que no debiste decir esas palabras. En algún momento las consecuencias de tus decisiones y de tus actitudes te van a alcanzar. Cuando el hijo pródigo se vio metido en el lodo entre cerdos, cuando el hijo pródigo se vio arrimado, aleluya, un joven que vivía bien, lo tenía todo en la presencia de su papá, entonces comenzó a extrañar a su papá y el cuidado que le tenía su papá. Cuando las cosas se nos van, cuando las cosas ya no la tenemos, ahí comenzamos a ¿qué? A extrañarla. Mucho cuidado con familiarizarte tanto con lo que Dios te ha dado hasta el punto de menospreciarlo y tenerlo como nada, porque hay gente que no tiene ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que Dios te está dando y quisieran tener por lo menos la oportunidad. A veces nos familiarizamos tanto en lo que tenemos que subestimamos esa misericordia que se manifestó antes de que tú no lo tuvieras. Las oraciones, las lágrimas, los ayunos, las profecías, tanto que lloraste por ese matrimonio para que lo tuviera y hoy lo quieres soltar, tanto que oraste, tanto que te metiste con Dios para que Dios te abriera puertas, pero ya ahora no quieres viajar a llevar la palabra, tanto que luchaste, tanto que oraste, tanto que buscaste la presencia de Dios para llegar a donde estás y ahora te vas a rendir. Hay un peligro terrible cuando subestimamos lo que el Señor nos ha dado. Mucho cuidado. Cuidadito. Él despertó de su engaño. Dice que volvió en sí.
Vamos a orar para que todos los descarriados vuelvan en sí. Vamos a orar para los que están en vicios vuelvan en sí. Vamos a profetizar y vamos a orar para aquellos que están en situaciones terribles vuelvan en sí. Vamos a orar para que gente que tiene a lo mejor este espacio que tenemos aquí para adorar lo tiene como nada. Vamos a orar para que vuelvan en sí. ¿Sabía ustedes que hay en países donde no se puede predicar la palabra? ¿Sabían ustedes que hay en países donde no pueden haber iglesia? ¿Sabían ustedes que hay lugares donde no se puede adorar a Dios porque lo meten preso? Y aquí en República Dominicana tenemos una iglesia en cada esquina y la gente a veces prefiere quedarse en las discotecas, la gente a veces prefiere irse al teteo, la gente a veces prefiere irse al concierto y se olvida de que en República Dominicana tenemos una gran oportunidad de adorar a Dios 24 horas. Aleluya. Si usted quiere venir a la iglesia a orar en la mañana, usted va y le dice a Ricardo, Ricardo, ábreme la iglesia, y él le va a abrir la iglesia. Si usted necesita amanecer en este lugar orando, di Ricardo, habla con el pastor porque yo quiero amanecer orando. Esta es una oportunidad hermosa que tenemos, aleluya, para adorar a Dios en todo tiempo. No subestime ni desprecie lo que Dios te ha dado. Él es bueno. 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 God is good all the time. God is good. Despertó de su engaño. Despertó de su vanidad. Despertó de su avaricia. Despertó que era víctima de la apariencia. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Usted despierta pensando en la bendición. Despierta pensando en el amor de Dios. Despierta pensando cuánto Dios te ama, en lo que Cristo ha hecho por usted. Usted despierta recordando las bendiciones de Dios. Pero aquí la parte que más me agrada y la parte que más me emociona, el hijo pródigo decidió volver a casa y humillarse. Se cansó del proceso. Se cansó de la prueba. Se cansó de la escasez. Se cansó de la vicisitud. Se cansó de los rechazos. Se cansó de las desgracias. Yo voy a volver a casa de mi padre y les voy a decir, una de las razones por la que el hijo pródigo volvió a casa era porque el hijo pródigo conocía el amor de su papá. El que conoce el amor del padre, yo no digo que no se descarríe, yo no afirmo que no se aparte de Dios, pero el que conoce el amor del padre, aunque se descarríe o aunque se aparte, siempre volverá al padre, porque nadie se va a quedar en un mundo asqueroso con un verdugo llamado Satanás, que lo único que hace es robar, matar y destruir. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Volvió a la casa de su papá. Yo no es posible que en la casa de mi papá hay bendición. En la casa de mi papá hay cuidado. En la casa de mi papá hay presencia. En la casa de mi papá hay de todo. Yo no me voy a quedar en el lodo. Yo no me voy a quedar en el mundo. Yo no me voy a comer. Yo no me voy a quedar comiendo la comida de los cerdos. Yo no me voy a quedar allí tirado. Yo voy a volver a la casa de mi papá. Aleluya. Oremos por esa gente que se ha ido, que vuelvan a casa. Oremos por esa gente que se han apartado de Dios, que vuelvan a la presencia de Dios. Dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El tiempo atrás dijo, yo soy digno de mi dinero. Dame mi herencia. Dame lo que me corresponde. Pero ahora las circunstancias lo trajeron a otro lugar. Lo llevaron al lugar de la humillación. Lo llevaron al lugar de volver en sí. Este joven regresó y dijo, no soy digno. ¿Y qué pasó? Se le entregó perdón y se le entregó distinción.
La vida de perdón es la vuelta. Siempre tenga la decisión de perdonar. Siempre. No se quede con ese candado cerrado. La falta de perdón es un candado cerrado donde se ha perdido la llave. Perdonar es encontrar esa llave y abrir ese candado. El que perdona gana. El que perdona le va bien. El que perdona es bendecido. El que perdona se le abren las puertas. El que perdona, el cielo le envía sus más grandes bendiciones. Cuando usted perdona, no se trata, aleluya, de aquel que te ofendió. Se trata del Dios Todopoderoso que te da la capacidad de perdonar, porque Él también te perdonó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso nos habla que lo amó y lo perdonó. Y dice Lucas 15, 21, 24, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe qué pasó? El padre miró. Dicen algunos exégetas que el padre todos los días salía a mirar, a ver si su hijo regresaba. Todos los días el papá salía y miraba así. Quizás hoy mi hijo regrese. Quizás hoy mi hijo regrese. Quizás hoy mi hijo regrese. Todos los días. Quizás hoy mi hijo vuelva a mí. Pero un día el Padre Celestial escuchó la oración del Padre. Aleluya. Porque no hay una oración más poderosa que la oración que hace un papá o una mamá. No hay una oración más transformadora. No hay una oración más extraordinaria que la oración que hace un papá o una mamá. Porque un papá ora con amor, una mamá ora con amor, y cuando oramos con amor, aleluya, las cosas que ocurren son extraordinarias. Un día el padre escuchó la oración de aquel padre y por eso aquel hijo pródigo volvió en sí, aleluya, y ese día tomó la decisión. Por eso es importante orar por los perdidos, por eso es importante orar por los descarriados, por eso es importante orar por restauración. Un día el hijo dijo, voy a volver a casa de mi padre, no importa lo que sucede en el camino, yo voy a volver a casa de mi padre, yo voy a volver a ayunar, yo voy a volver a subir al monte, yo voy a volver a su presencia, yo voy a volver a buscarlo, yo voy a volver a gozarme en él, yo voy a volver a intentarlo. Ese día, aleluya, decidió irse donde su papá. Y dicen algunos estudiosos que lo que le tocaba a ese hijo por haber deshonrado a su papá era un castigo severo, y como el papá sabía que cuando el hijo entrara a la casa le podía caer ese castigo, podría ser apedreado, el papá corrió a su hijo y lo abrazó y lo llevó al lugar seguro, lo llevó hacia adentro. Y allí el papá le demostró su amor. Allí el papá le demostró cuánto lo amaba. Allí el papá lo recibió. Allí el papá lo honró. ¿Sabe por qué lo honró?
¿Y cómo puede el padre honrar a una persona que lo deshonró? La humillación. Cuando te humillas, cuando pides perdón, aleluya, cuando reconoce que ha fallado, cuando reconoce que lo hiciste mal, cuando reconoces que no estás bien, no importa si te humillas, si vienes a su presencia, si le dices que te ayude, si le pides, aleluya, que obre en ti, allí, en ese momento, el Padre te va a mirar con ojos de misericordia. Póngase de pies.